¿Qué tal? Buenas noches. El día después de la huelga de médicos en la atención primaria en Andalucía, cabe que nos detengamos en esta cita semanal con la actualidad en conocer algo más a fondo la realidad de estos profesionales, el día a día que viven los profesionales médicos en nuestros centros de salud, para entender mejor esa acción de protesta que vimos ayer en las calles de Andalucía y fundamentalmente ante la sede central del Servicio Andaluz de Salud en Sevilla, que por otro lado ha sido una movilización que ha calificado el Sindicato Médico Andaluz, que ha sido la entidad convocante, de rotundo éxito. No compartía esa visión, como no podía ser de otra manera, el Gobierno andaluz, la Junta de Andalucía. Para hablarnos de la realidad que tenemos en este sector del servicio público andaluz, en este caso el Servicio de Sanidad, se encuentra con nosotros Rafael Ojeda, el presidente del Sindicato Médico en Sevilla. Rafael, bienvenido a 7 Televisión. Muchas gracias. Pocos días antes de la huelga hubo un intento de acercamiento por parte del Servicio Andaluz de Salud con el Sindicato Médico de Andalucía, de cuya directiva también forma usted parte, y hoy, un día después, ¿podemos decir que el acercamiento ha fructificado, que ha servido de algo esa movilización de ayer y las que se venían produciendo anteriormente? En mi opinión no ha servido de gran cosa hasta ahora. Tengo que aclarar que yo no estoy en la mesa de negociación directamente, porque yo no formo parte del comité de huelga. Entonces, cuando se convoca una huelga se constituye un comité de huelga y yo no formo parte de él porque es un grupo reducido de compañeros, pero sí es verdad que como presidente de un sindicato provincial pues estoy muy próximo a los compañeros que están negociando. Y bueno, la información y la sensación que ellos nos transmiten es que no hay una actitud muy proclive a la negociación por parte del SAS, que además no es algo que nos extrañe. ¿Por qué? Bueno, la sensación nuestra es que esta administración no está dispuesta por lo general a negociar de verdad. No tenemos la sensación de que nuestras necesidades, las necesidades que les planteamos del colectivo médico, que todos los colectivos evidentemente son importantes, todos somos importantes en sanidad, ¿no? Tanto los médicos como enfermería, auxiliares, todos los colectivos somos importantes, pero es indudable que el colectivo médico tiene una relevancia que, bueno, a nadie se le oculta, ¿no? Y nosotros insistimos muchas veces en que hay problemas exclusivamente médicos que hay que negociar. Nosotros demandamos con muchísima intensidad, con mucha frecuencia de esta administración, atención a los problemas específicos de los médicos, negociación para que entre todos podamos resolver los problemas que tiene la sanidad, los problemas de gestión, los problemas de funcionamiento cotidiano. Y nuestra sensación es que esta administración pues no está dispuesta a pactar, a negociar, a hablar de estos problemas. Lo que nos encontramos por lo general son imposiciones y decisiones ya tomadas, que muchas veces pues se disfrazan con un simulacro de negociación, con un simulacro de pacto, pero que en el fondo pues por lo general nosotros no tenemos la sensación de que se nos haga mucho caso, la verdad. Bueno, de hecho, tras ese encuentro previo a la celebración de la huelga, no sabemos si con intención a lo mejor de hacer un gesto de diálogo con ánimo de desconvocar la huelga, que finalmente no fue así. Tanto la directora gerente del SAS como la directora general de profesionales lo que venían era a defender o que no se entendía o no se veía justificada la movilización, puesto que está en marcha ese plan estratégico de renovación de atención primaria, que en el caso de Sevilla provincia preveía 285 profesionales nuevos contratados a lo largo de este periodo de otoño que estamos a punto de terminar, ¿no? Bueno, eso es algo que yo no sé si ese plan está funcionando realmente, no está funcionando. No está funcionando. Estos son medidas publicitarias. Estas son medidas publicitarias que vienen muy bien de cara, digamos, a ofrecer una imagen positiva de la Junta, del Gobierno ante la población, y que
se sabe que la atención primaria necesita inversión, necesita mejora y bueno, pues no tenemos. O sea, de hecho, anunciar sistemáticamente planes, ¿cuántas veces hemos oído la atención primaria es lo más importante, la atención primaria es lo que más nos importa, es donde vamos a hacer más inversiones? Y este plan, que por cierto, plan que a nivel autonómico no se nos informó adecuadamente, porque incluso se llegaron a celebrar reuniones para la implantación de este plan en las que el sindicato médico estuvo ausente. Y en las que nosotros no podíamos asistir y que a pesar de todo se llegaron a celebrar a nivel autonómico. Es decir, una prueba del poco respeto que se tiene en muchas ocasiones desde la Junta a nuestro papel negociador. Pero es que es una de las cosas que está frustrando a los médicos. Cuando los médicos de atención primaria no dejan de oír que se están haciendo inversiones, que se está mejorando la atención primaria, que van a llegar cientos de médicos y de profesionales, que casi siempre son cifras infladas, porque se meten los profesionales, se habla de profesionales en conjunto, pero si se habla de cientos de profesionales, a lo mejor de médicos estamos hablando de unas decenas para toda Andalucía, ¿no? Entonces, son insuficientes y claro, el médico que está viendo en su día a día que no hay sustituciones, que le sobrecarga la agenda, que está viendo 80 pacientes por la mañana en su consulta, sin tiempo para verlo correctamente, y ve que eso es una barbaridad, ¿no? Hombre, eso es una barbaridad. Eso no se puede, así no se puede hacer medicina. 80 pacientes en una mañana es una realidad. Es una realidad. Eso está sucediendo Esto en está nuestros sucediendo centros de salud. Con mucha frecuencia. Pero no hay minutos para. Claro, no hay minutos suficientes, no hay minutos, es imposible y además no es solo la pérdida de la calidad asistencial que esto implica, ¿no? Sino la frustración que esto genera en el profesional, ¿no? Porque cuando uno ve que cada día este tipo de problemas sigue sin resolver y que no puedes ver bien a tus pacientes, que además los pacientes cada vez son más exigentes porque vivimos en una sociedad que cada vez te pide más y te exige más, ¿no? Ya el paciente no se conforma con una atención de cualquier tipo, sino que todos queremos que va a ir al médico, que el médico nos preste atención porque pedimos calidad en todos los servicios y no se puede dar una calidad de asistencia. Se puede dar seguridad, evidentemente, no podemos alarmar a la población en el sentido de que este tipo de problemas vaya a generar un problema de seguridad para el paciente, pero lo que sí es verdad es que calidad no se puede dar. Esa es la principal reivindicación que tiene el colectivo, ¿no? El tener como mínimo 10 minutos para atender a cada paciente, que bueno, 10 minutos en algunos casos, alguien que va simplemente a renovar una receta o una baja, le puede ir de sobra, sí. Pero hay casos en los que 10 minutos son pocos también, ¿no? Claro, 10 minutos, se piden 10 minutos de media porque hay pacientes que van a requerir media hora y que con media hora pues es posible evitar una prueba complementaria innecesaria o es posible evitar una prescripción innecesaria porque el paciente cuando se le explican las cosas bien pues ya no va demandando el tratamiento que iba demandando, da tiempo a percibir los detalles de la exploración, de la historia clínica. Para hacer una buena medicina hace falta tiempo y esto es lo que se demanda. Que es todo un síntoma que haya que reclamar al menos 10 minutos por paciente. Es que debería avergonzar a la Consejería de Salud. Debería ser un motivo de vergüenza, que llevamos 20 años casi con la misma reivindicación. El otro día lo hablaba con los compañeros que llevan más tiempo que yo en el sindicato médico y me contaban que, pues no sé si eran 16 o 18 años los que tiene esta reivindicación. Y seguimos con la misma reivindicación. Y quienes somos usuarios de la sanidad pública sabemos y constatamos cuando llegamos a la sala de espera que en algunos casos hay más de un paciente en los mismos 5 minutos. Claro, los bises que se llaman. Sí, exacto, viene la pelea, ¿no? Pero usted lo ha cogido por internet, claro, en el papel no me fío de que tenga la misma hora. Entonces dice, ¿cómo puede haber dos pacientes citados a la misma hora en el mismo minuto? Claro, bueno, una de las razones es que cuando el paciente llega y no quiere esperar a que se le dé cita otro día o no quiere eso, pues no se quiere volver a casa sin que lo vea su médico. Se mete en la consulta como sea, y como no hay hueco, pues se mete un bis y se mete a la misma hora 2 pacientes, con lo cual ahora los pacientes no saben de los dos a cuál le toca entrar, ¿no? Y esa frustración pues muchas veces la pagan luego con el médico, ¿no? Porque muchas veces detrás de esta frustración, pues yo hablaba de la frustración de los médicos, pero detrás de la frustración de los pacientes también está
que muchas veces está justificada, que no es culpa del médico, pues muchas veces eso es lo que está detrás de muchas agresiones, ¿no? Pero afortunadamente hay una mayoría de ciudadanos que no se han quejado, por ejemplo, por esta huelga, ¿no? Todo lo contrario, yo creo que hay un gran sentimiento de comprensión hacia el colectivo, porque es algo que nos afecta a todos. Entonces todo el mundo, a todo el mundo nos gustaría, a los médicos por supuesto y a los pacientes más aún, que nos dedicaran un poquito más de tiempo en consulta. Nosotros hemos insistido, hemos intentado transmitir a la población que nuestra reivindicación es eminentemente una reivindicación por la calidad de la asistencia. Nosotros, la mayoría de las reivindicaciones que si se mira a alguien en la tabla de nuestras reivindicaciones, comprobará que pedimos fundamentalmente más calidad asistencial, más tiempo por paciente. Nuestra principal reivindicación, que es más tiempo por paciente, a nosotros no nos reporta más ingresos, simplemente nos permite trabajar en mejores condiciones y ofrecer a los pacientes más calidad. Y esa es nuestra principal reivindicación. Bueno, a mí me gustaría que esta idea de que estamos reivindicando fundamentalmente una asistencia de más calidad que llegara a la población. Si esto es así, pues yo esperaría que la población comprenda que nos vemos obligados a esto y que sea comprensiva también con las molestias que le podemos causar, ¿no? Esperemos que se lo estemos transmitiendo al menos a las personas que nos estén viendo hoy. Aquellas que no puedan, ya nos encargaremos a través de redes sociales de hacerle la difusión oportuna. Rafael, revisando esas reivindicaciones que dice usted que plantean, me preocupaba el haber leído que hablen ustedes de eliminar las trabas a la petición de pruebas diagnósticas. Imagino que usted es consciente de que hay, no sé si será falsa o no, una especie de leyenda urbana, como se suele decir, de que la administración premia a aquellos médicos que menos medicamentos te receten, que menos especialistas seas derivado y que menos pruebas diagnósticas te pida para averiguar lo que tienes, porque eso ahorra dinero a la administración. ¿Eso es así o no es así? Esta es la pregunta que siempre se dice, que me encanta que me haga esta pregunta porque me da la oportunidad de explicarme. Es verdad que hay incentivos económicos que nosotros hemos denunciado y que denunciamos también en estas movilizaciones. Hay incentivos al ahorro. Esto es de una perversión absoluta, intolerable. Es decir, que se vincule un incentivo económico a que un médico, no a que un médico sea mejor médico, haga mejor medicina, preste una atención mejor a sus pacientes, sino a que ahorre, a que gaste menos, a que ponga menos pruebas, a que derive menos al hospital. Esto es de una perversión absoluta, esto es intolerable. Y hay muchos profesionales y muchos médicos, y yo estoy convencido de que la totalidad de los médicos se niegan a dejar de tratar a un paciente, dejar de prescribir una prueba, dejar de hacer una derivación por ganar más dinero. Esto estoy absolutamente convencido. Pero el problema es que aunque este médico quiera derivar al paciente, o quiera prescribir una prueba, o quiera prescribir un medicamento, renunciando a ese incentivo, no se le permite. Es decir, se le coacciona de diferentes maneras, pero muchas veces llamándolo al hospital, o muchas veces sencillamente impidiéndole físicamente que curse una prueba complementaria. Es decir, ¿Cómo se le impide? Bueno, pues se le impide, se le bloquea la petición, Sí, se Esto de que muchas veces no se lo puedo solicitar en este momento porque no me funciona el ordenador, es una manera suave de decirle al paciente... Bueno, yo no trabajo en primaria, entonces pero esto debe de ser duro que suceda, ¿no?, cuando tienes a la persona enferma delante. Claro, evidentemente siempre entiendo yo que hay una alternativa, porque lo que no se puede dejar al paciente es que sin tratamiento o sin la prueba que necesita, tampoco quiero causar alarma en la población. Es evidente que llegará un momento en el que, aunque esto esté bloqueado, pues habrá una forma de saltarse el bloqueo, ¿no? Pero en ocasiones te dicen también, yo no se lo puedo solicitar, pero si usted quiere y está convencido de qué es lo que necesita, vaya usted al mostrador y pídalo directamente en el mostrador. O vaya usted a los servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud y pídalo allí directamente. Sí, es posible que haya
como en mi trabajo cotidiano no ha sido en atención primaria, pues confieso que muchos de los detalles concretos de cómo se pueden sortear este tipo de problemas pues se me escapan. Pero sí puedo asegurar que en muchas ocasiones al médico que se niega a acatar las directrices economicistas y que renunciando a su incentivo económico está dispuesto a prescribir el genérico o a prescribir el medicamento de marca o a derivar al paciente al hospital o a prescribir una prueba complementaria, me consta que recibe presiones y coacción para que no lo haga. Es decir, esto es un hecho. Estoy seguro... Esto es una afirmación muy delicada. Sí, pero es así. Es así. Se le coacciona al médico para que no prescriba, para que no se haga. Ha habido en las redes sociales... ¿Ustedes han intentado negociar con la Administración la eliminación de ese sistema de incentivos y demás, que no sé si lo han intentado, si ellos han estado por dialogar sobre este asunto? ¿La Administración qué responde? Bueno, la Administración normalmente no negocia estas cosas. Nosotros normalmente con estas cosas no se negocian, es decir, los incentivos son impuestos. Los incentivos y los objetivos son impuestos, los objetivos y los incentivos no se negocian con el médico, no se le dice, a ver, vamos a ver qué objetivos vamos a conseguir, por qué objetivos vamos a pugnar, porque es que esa es una de nuestras reivindicaciones. Los objetivos que se le impongan a un médico y por los que ese médico tiene que cobrar, son incentivos, deben ser incentivos clínicos, incentivos basados en la calidad de la asistencia. Incentivos basados en sus resultados, en el confort de sus pacientes, en la curación, en el bienestar de los pacientes. No vamos a negar que en la sanidad tiene que haber atención a los factores económicos, a los elementos económicos, esto es evidente. Sería absurdo pretender que la medicina no cuesta dinero, que nosotros podemos gastar sin límites. Claro que hay que ahorrar, pero lo que nosotros no podemos hacer es cargar, lo que no puede hacer el sistema sanitario es cargar la responsabilidad del ahorro sobre el médico. No puede hacer al médico responsable de que se gaste menos. Y si hay un medicamento que no se puede prescribir, tendrá que ser la Administración la que asuma la responsabilidad de decirle a los pacientes que ese medicamento no se puede prescribir y no hacer que esa responsabilidad caiga sobre el médico. Bueno, hay sentencias en las que, no en Andalucía, en una comunidad vinculada a médicos a los que han sido sancionados por recetar un determinado hipolipemiante, por ejemplo, ¿no? Por recetar la simvastatina en lugar de otro. Y se han dado lugar a conflictos laborales y conflictos legales por este motivo, ¿no? En Andalucía, de momento, ¿sanciones no ha habido? Me habla usted de coacciones, pero no sanciones. A mí no me constan sanciones de este tipo, pero sí es verdad que hay presiones. Bueno, presiones, coacciones a lo mejor es una palabra muy fuerte. Presiones, desde luego, hay para que se ahorre y para que no se tomen medidas sanitarias que implican un gasto determinado. Bueno, más tiempo de dedicación a los pacientes, salvar esas presiones por el sistema de ahorro y que los médicos puedan funcionar en pro del tratamiento más eficaz contra la dolencia que tenga el paciente que trata, y equiparación salarial con el resto de los profesionales médicos del resto del territorio nacional. Esa es otra de las reivindicaciones que les llevaba a la huelga en el día de ayer, ¿no? Sí, bueno, es un hecho que los médicos andaluces estamos mal pagados, esto hay muchos estudios. También es verdad que cuando los periodistas nos piden datos concretos, datos exactos de las diferencias, es muy difícil dar una respuesta precisa a esta cuestión, porque la descentralización, las transferencias sanitarias se han hecho a todas las comunidades. Entonces, en cada comunidad no es que se cobre diferente, es que hay complementos salariales diferentes, es que se cobra diferente por el complemento específico por la guardia, es que la jornada laboral puede ser diferente. Entonces, saber exactamente cuál es la diferencia salarial del médico andaluz con respecto al de otras comunidades es muy difícil, y es muy difícil de cuantificar, pero sí tenemos constancia de que, a través de todos los estudios que se han hecho a nivel nacional, de que los médicos andaluces estamos entre los peor pagados. Por ejemplo, nuestra hora de guardia, por poner un ejemplo, ¿no? Nuestra hora de guardia está en torno a las 15 euros
15 euros la hora, 15, 16 euros la hora, brutos, ¿no? Antes de impuestos. Bueno, pues yo pienso, creo recordar que somos la comunidad con la hora de guardia peor pagada, pero hay comunidades que ganan el doble. Es decir, que la hora de guardia está en torno a los 20 y tantos euros la hora, ¿no? Y la mayoría pues superan las cifras que tenemos aquí, ¿no? Y bueno, hay una tarde de trabajo, una tarde, el complemento que nosotros llamamos de continuidad asistencial, que se llama, que se llama de continuidad asistencial, que por cierto es una de las reivindicaciones de esta movilización, que no está implantado en atención primaria y sí en hospitalaria, cuando en el acuerdo de 2006, que es el que sigue en vigor, se afirmó que se iba a implantar en ambos ámbitos, tanto en primaria como en hospitalaria. Bueno, pues en primaria no se ha implantado. Bueno, pues esa tarde de trabajo de 5 horas se paga a 190 y tantos euros brutos en Andalucía. Hay comunidades en las que se está pagando esa misma tarde a 400 o 500 euros por tarde. Y nosotros no. Y nosotros podríamos incluso renunciar a equipararnos con la comunidad que pague más, pero al menos tendríamos que acercarnos un poco a la media nacional, ¿no? Es decir, no podemos ser los mejores pagados, porque entre otras cosas, tener a los médicos tan mal pagados lo que genera es un flujo de los enfermos de los médicos hacia la privada o a otras comunidades o al extranjero, ¿no? Que es lo que estamos viendo. El Colegio de Médicos ha dado muchos datos recientemente sobre los médicos que se van cada año de Andalucía a otras comunidades y a otros países, y son muchos, ¿eh? Eso es una pena, ¿no? Pues sí, la verdad es que es una pena y un síntoma. Porque hay talento y buenos profesionales. Bueno, claro, hay muy buenos profesionales. La calidad, yo creo que tenemos una asistencia sanitaria de calidad. La calidad de nuestra asistencia sanitaria está basada en la calidad de sus profesionales. En la entrega de los profesionales. En la entrega de los profesionales. Yo creo que los médicos andaluces y los médicos españoles somos médicos muy bien formados y que hacemos muy bien nuestro trabajo, entre otras cosas, porque hacer medicina mal, pues yo diría que no es posible, ¿no? Pues sería otra cosa, no sería medicina. Pero la calidad de la asistencia hoy en día depende mucho del entorno, depende mucho de los recursos, depende mucho de los medios, depende mucho de dónde se está haciendo, depende mucho de tener el tiempo suficiente, de tener disponibles todas las pruebas complementarias que se necesiten, y esto pues escapa a las posibilidades del profesional. Si habláramos de las diferencias entre las zonas urbanas y las zonas rurales, eso ya sería para otro capítulo aparte también, ¿no? Es posible que en las zonas rurales haya peor asistencia, pero yo no tengo constancia francamente de que haya una peor asistencia sanitaria en las zonas rurales. Yo diría que, hombre, siempre hay la dificultad a lo mejor de los desplazamientos o del acceso a un hospital, que siempre se puede acceder más fácilmente, pero yo diría, no es una preocupación que a mí me llegue por parte de mis compañeros como que hay una gran diferencia entre la calidad de la asistencia que se recibe en las zonas rurales y en las grandes hospitales, en las grandes capitales, a veces en la capital, salvo esta, que el acceso al hospital pues es más cómodo, ¿no? Sí hay probablemente una penosidad o hay una dificultad en el desplazamiento, pero yo no creo que esto se pueda identificar con una mala calidad de la asistencia. Rafael, hemos llegado prácticamente al final. Me decía al principio, la movilización consideramos que no ha valido para nada, no ha habido ningún movimiento o ningún gesto por parte de la Administración. ¿Confían ustedes en que se produzca? ¿Le dan un plazo de tiempo determinado a la Administración para que se siente a negociar la mejora de este tipo de cuestiones, y si no, volverán a la calle? ¿Cuál es el planteamiento que tienen en mente? Nosotros tenemos que tomar las decisiones conjuntamente. Nosotros tenemos que reunirnos, todos los representantes sindicales a nivel andaluz, tenemos que hablar del resultado de estas movilizaciones y tenemos que decidir juntos qué es lo que vamos a hacer. Mi impresión personal, y esto no es lo que vamos a hacer, mi impresión personal es que estas movilizaciones no van a terminar. Y no van a terminar porque lo que se ha puesto de manifiesto en esta ocasión es el enorme malestar que hay en los médicos de atención primaria. La atención primaria no puede más, no puede soportar por más tiempo este deterioro y esta falta de recursos. Y esto se ha puesto de manifiesto. Y yo
tengo la sensación de que esto ya no puede parar. Esto ya no puede parar. Esto tendremos que seguir de un modo u otro, tendremos que valorar todos los compañeros juntos cuál es la mejor estrategia que vamos a seguir, y esto en este momento pues no lo tenemos decidido. Pero dudo mucho que esto vaya, esta ola de movilizaciones vaya a detenerse. Bueno, igual ahí con las elecciones ya encima y otras que se aproximan el año que viene, interese sentarse a negociar y a poner por escrito los compromisos. Bueno, ojalá. Ojalá que el gobierno que salga de estas elecciones pues comprenda que hace falta invertir más en sanidad y sobre todo en atención primaria. ¿Mejoraría que al frente de la gestión de la sanidad pública en Andalucía hubiese más profesionales que políticos? Esto sale muchas veces en los debates de campaña y demás, se habla siempre de, ¿cómo es?, más batas y menos corbatas. Claro, desde luego está claro que debe haber más profesionales en la gestión. La gestión ahora mismo está copada por cargos que, si no son cargos políticos, son cargos con un claro perfil político. Y hay muchos gestores que están en sus puestos pues fundamentalmente porque han sido puestos ahí por los políticos que están al frente de la Junta. Y que esto implica una mala gestión, evidentemente, y una gestión en la que los criterios clínicos no tienen el peso que deben tener, es evidente. Y bueno, nosotros reclamamos, los médicos no nos corresponde decidir qué tipo de sanidad quiere la población, eso le corresponde a los políticos, y a los políticos los elige la población, y nosotros ahí no podemos entrar. Ahora, que la gestión de la sanidad tiene que tener en cuenta criterios médicos y criterios clínicos, y no exclusivamente criterios políticos y criterios de ahorro, esto a mí me parece evidente que lo puede entender cualquiera, ¿no? Pues sí, imagino que sí, solo falta que quien lo tiene que entender, escuchar e interiorizar y aplicar luego lo haga. Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico de Sevilla, muchísimas gracias por haber estado en 7 Televisión aclarándonos los porqués de esta movilización médica en Andalucía. Seguiremos pendientes si tienen ustedes, por desgracia, que continuar en las calles, e imagino que lo harán con el apoyo de los ciudadanos, porque al final lo que ustedes consigan significará una mejora en la calidad asistencial a la población. Muchísimas gracias. Ojalá que lo consigamos, gracias. Gracias a ustedes también por habernos seguido un día más. Ya saben que la cita puntual con la actualidad regresa cada miércoles aquí en 7 Televisión a las 9:30. Les espero.